atrevido en la situación de las mujeres en el mundo, y yo creo que Ildefonso le dijo, yo quiero uno como eso. Y efectivamente a partir de ese momento empezó a trabajar de una manera ordenada en la creación del Atlas de Afrodescendientes en América Latina. Encontramos luego la suerte de una persona que pudo hacer la cartografía, que es una cuestión bastante compleja, para ir situando cada uno de los temas que iba tocando Ildefonso, y yo creo que se ha conseguido una obra de arte, y de arte al mismo tiempo al ser culminada por la belleza, el trabajo de la belleza que ha tenido antes, ¿no? Bien, a nosotros nos parecía que era enormemente importante poder encontrar el espacio para presentar este Atlas de Afrodescendientes. No conocemos cosas similares, conocemos en África muchos trabajos sobre las situaciones de las distintas comunidades, los distintos grupos, pero un trabajo ordenado, sistemático, que recoge la triste historia y la gran historia, porque hay una cuestión muy importante más allá de las cifras, que es un pueblo que ha conquistado su dignidad, y eso es lo más importante y que supera las cantidades, y es lo que promete el futuro. Entonces yo creo que esto, aparte de ser un recuento de la realidad y de la realidad digna de muchos pueblos que en América Latina confluyeron por la desgracia de la esclavitud, pero que sin ellos no se hubiera construido América Latina, ni la América Latina actual. Yo creo que esto al mismo tiempo nos abre un poco la responsabilidad que tenemos hacia el futuro, de la cual hablábamos al principio, ¿no? Ya sabemos quiénes están aquí, y junto con ellos tenemos que construir el futuro. Hablé con Ildefonso por última vez en mayo en el hospital, antes de perder el conocimiento. Voy a decir dos ideas. Ildefonso fue un gran investigador y docente, punto primero. Y punto segundo, Ildefonso fue una gran persona. Ildefonso fue un gran investigador en culturas indias y principalmente afroamericanas, desde que vivió en Colombia, se licenció como antropólogo en la Universidad de los Andes de Bogotá en 1970 y enseñó antropología en Colombia en las universidades de Pereira, Cartagena y en el Instituto Antropológico de Bogotá. Quiero agradecer a Mercedes y a la Yeti la invitación que me han hecho a estar aquí con ustedes, conjuntamente con el IEPALA y las demás entidades que hacen posible que hagamos este maravilloso acto de visibilización de los pueblos afros de nuestras Américas. Y sobre Ildefonso, bueno, ahorita Carmelo lo decía, y también Tomás, que ellos, yo no sé si estaban grandes o qué era, o yo era muy chiquito. Yo tenía 12 años cuando Ildefonso llegó a Santa Cecilia, mi pueblo, y tuve la fortuna que yo era el acólito del padre en ese momento. Era el acólito del padre, y mi casa estaba a 2 casas de la casa de Ildefonso. Entonces, a mí me tocaba, cuando llegaban personajes al pueblo, que todos llegaban a la casa cural, me tocaba llevarlos y traerlos, mostrarles el pueblo. Y eso me daba a mí el privilegio de escuchar los chismes y conocer las cosas nuevas que llegaban al pueblo. Ildefonso, y después cuando llevó a Margarita
ellos fueron para mí unos padres. Aprendí mucho de ellos y Ildefonso comenzó desde que nos conocimos a hacerme leer sobre África, sobre la identidad, y nos decía que teníamos que tener conocimiento de nuestra identidad africana. Hoy nos hemos reunido aquí en el Consejo General de la Abogacía, varias organizaciones que trabajan en el tema de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, como es el Alto Consejo de Comunidades Negras en España, el Club UNESCO Alterité, Ayeti y EPALA, Solidaridad Internacional, porque queremos en el marco del Año Internacional de la Afrodescendencia generar un espacio de reflexión en torno a la defensa de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes. Hemos invitado a personas de Honduras, directamente a la organización ODECO, que vienen trabajando sobre el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Hemos invitado a un representante de la organización Cimarrón de Colombia, que tiene una trayectoria de más de 30 años de defensa también y visibilidad de la realidad del pueblo afrocolombiano. Y hemos invitado a una persona de Ecuador que ha venido también haciendo un trabajo desde las comunidades y desde las organizaciones sociales en la visibilidad, defensa y garantía de los derechos de nuestro pueblo. Desde España también queremos abrir un espacio para reflexionar en cómo ha sido esa defensa de esos derechos del pueblo afrodescendiente, africano-descendiente y su diáspora en España. Sabemos que España cumple un papel importante porque hay un vínculo histórico, no asumido todavía, no reconocido, y creo que este Estado está llamado, tiene una deuda pendiente, una tarea pendiente a reconocer y a posibilitar las distintas formas de fungir de lo afro y de la negritud en España, que nos permita construir nuevos imaginarios y nuevos paradigmas de encontrarnos y relacionarnos desde una lógica de la alteridad, desde unos principios también del panafricanismo, donde los valores culturales, ancestrales y la diversidad sobre todo constituyan un valor fundamental de la nueva democracia, de la nueva sociedad en la que nos estamos moviendo. Bueno, muy contentos desde Honduras de la moción de que aquí en España se realiza la segunda cumbre mundial de afrodescendientes. Sabemos de que hay una población muy extensa de descendientes de africanos acá y va a ser un momento para también interactuar cuáles son los principales problemas de la comunidad afrodescendiente aquí, cómo ve el resto de la comunidad a todo este grupo de personas que han venido revolucionando en muchas áreas, y también nosotros contar un poco las experiencias exitosas en relación a la primera cumbre mundial, que tuvimos más de 4.000 personas, casi las 7.000 personas ahí durante todos esos días, del 18 al 21 de agosto, y que pudimos discutir temas importantes para nosotros como comunidad, cómo poder vernos a futuro y cómo todas esas acciones van a repercutir en una mejor vida para los niños, las niñas, jóvenes de ambos sexos afrodescendientes, y cómo también podemos seguir incursionando en lo que son las políticas públicas, las acciones afirmativas para cambiar el destino de nuestras comunidades afrodescendientes. Bueno, quiero primero agradecer la oportunidad que me da el doctor Guillermo Ponce de poder manifestar lo que ha sido el proceso para evolucionar de la comunidad negra desde Europa, y para nosotros el que él esté participando activamente es una apuesta significativamente importante, porque un profesional de las calidades humanas como él invita a otros tantos de la comunidad negra con iguales capacidades de desempeño a que se hagan visibles y contribuyan desde ese buen hacer, porque aquellos que no tienen voz puedan también ver defendidos o respetados sus derechos. Nosotros aquí en Europa estamos cimentando lo que es la identidad negra, lo que es la cultura de los afrodescendientes,
y procurando con nuestro arduo trabajo el que día a día la población afrodescendiente vaya conquistando sus derechos en América y el Caribe, porque en el momento sabemos que nuestra representatividad, como los procesos de nuestras visibilidades allí, son absolutamente invisibles. Y creo que España nos da esa oportunidad de poder hablar en libertad, en democracia, de permitir que desde aquí los negros estemos jalonando procesos para alcanzar esos procesos. Y creo que lo más importante de todo esto es que se ha reunido un número significativamente importante de profesionales para devolverle a aquellos que no tienen voz la oportunidad de verse representados y defendidos. No tengo nada más que argumentar al respecto.